Hola, me llamo Emma, and welcome back. Today, I'll read an excerpt from a news article about the war that is currently happening in Israel. It's from BBC Mundo, and I'll leave the link in the description if you'd like to read the whole article. I thought it would be a good introduction and also a good way to learn about what is going on in Israel right now. ¿Por qué el ataque de Hamas contra Israel ocurre ahora? Es un ataque sin precedentes que el ejército israelí ha llamado nuestro 11 de septiembre, haciendo referencia a la ofensiva que Al-Qaeda contra Estados Unidos en 2001. Una lluvia de cohetes marcó su inicio la mañana del sábado. Poco después, numerosos grupos de combatientes de Hamas, una organización calificada como terrorista por Israel, Estados Unidos, la Unión Europea, Reino Unido y otras potencias, se agruparon en varios puntos de la frontera para penetrar una zona fronteriza que se creía impenetrable. Fue un ataque altamente sofisticado. Atacaron por aire, tierra y mar. Le dice a BBC Mundo Ian Parmenter, historiador e investigador del Centro de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad Nacional de Australia. Es un ataque que seguramente llevó meses de planificación y muchos en Israel estarán preguntándose cómo es posible que la inteligencia de Israel no la haya previsto. 2 días después, los ataques de ambos bandos continúan e Israel ha ordenado un asedio completo en la franja de Gaza para dejar al territorio sin electricidad, sin alimentos, sin combustible. Pero, ¿por qué Hamas ataca ahora y qué gana con esto? Thank you for reading with me, and I'm planning on reading more news and current events, so if you would like to see more of these types of content, go ahead and hit the like button and subscribe, and again, thank you for watching. Hasta luego!